Bueno, quiero que abra su Biblia junto conmigo, allá en el Evangelio de Lucas. Hoy a las 6 de la tarde, véngase, desde las 5 ya está abierto este lugar para orar. Véngase a clamar por la presencia de Dios. Lo que le digo, no llegue barriéndose, no llegue al amén, nada más venga a establecer la presencia de Dios en este lugar. Y desde las 5 esto ya está abierto. Lucas capítulo 14. Este sermón comienza con una pregunta que me ha inquietado desde hace ya algún tiempo. Es cierto, perdón. Los niños, por favor, pasen a la escuelita. A la falta de costumbre, pasen los niños a la escuelita. Hay una instrucción para ellos, gracias a Dios, porque la escuelita ya se reabrió, así es que las inscripciones están abiertas. Invita a todos los niños, son gratuitas las inscripciones y las clases. Véngase, tráigase a los niños. Le decía yo que este sermón comienza con una pregunta que me ha inquietado desde hace algún tiempo. Y la pregunta es esta: ¿cuál es la razón por la que algunas personas progresan en su cristianismo y otras no? Es una pregunta interesante, porque hay personas que parece como que, se convierten dos personas al mismo tiempo, y una empieza a hacer grandes progresos y comienza a ver cosas tremendas de Dios, y hay personas como que nomás los años pasan, pero no se ven cambios en ellos, no se ve milagros de Dios, no se ve cosas que en la otra persona sí. ¿Cuál será la razón? ¿Será que algunos tienen el gen de la santidad y a otros les tocó el gen de la no santidad? ¿Será que unas personas son más inteligentes que otras, por eso es que progresan en su cristianismo? ¿Será que algunos Dios los ama y a otros Dios no los tolera y por eso es que no les ayuda? ¿O cuál será la razón entonces por las que personas progresan en su cristianismo y otras de plano parece como si nunca Dios hubiera hecho algo en sus vidas? Y creo que todo tiene que ver con una palabra. La palabra es discipulado. Hay gente que progresa en el cristianismo y gente que no, pero todo tiene que ver con el discipulado. Personas que permitieron ser enseñadas, personas que vinieron tal vez y no conocían muchas cosas, pero se dejaron enseñar, dejaron que alguien más les enseñara y ellos se dispusieron a aprender. Esos son los que progresan, los que ves tú decisiones que van en el paso a paso del tiempo, tú ves cómo ellos van avanzando. Y personas, por otra parte, que se creían muy sabias. A mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer, a mí nadie me va a venir a poner condiciones aquí. El discipulado, hermano, es la clave por la cual algunos progresan en su caminar con Dios y otros no. Mira, el discipulado es como una especie en peligro de extinción, ¿verdad? Usted sabe que hay animales que están acabándose porque a causa de diferentes factores. Y dice, está en peligro de extinción. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se cuidan a esas especies, en determinado tiempo ya no va a haber más. Bueno, el discipulado parece ser una especie en peligro de extinción dentro de la cristiandad. Pocas iglesias se preocupan o se toman en serio el formar discípulos. Jesús nos mandó a ser discípulos, pero pocas iglesias se preocupan por formarlos. Algunos forman discípulos,
pero tienen un concepto un poco extraño del discipulado. Para algunos discipulado son como cursos, ¿verdad? Son cursos teóricos en donde se estudian ciertas materias, en donde al final se entrega un diploma como en la escuela, ¿verdad? Haces tus tareas, pasas tus exámenes y al final te dan un diploma que dice fulanito de tal es un discípulo. Pero el discipulado cristiano, hermano, es mucho más que un curso intensivo de teología. Le voy a decir qué es el discipulado cristiano. El discipulado cristiano es un llamado a morir a uno mismo para la gloria de Dios y en beneficio de los demás. En 1937, el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer escribió un libro llamado El precio de la gracia. En este libro, este autor escribió lo siguiente, escuche: cuando Cristo llama a alguien, le pide que venga y muera. Bonhoeffer en este libro del El precio de la gracia distingue entre dos corrientes. Hay algo a lo que él le llama la gracia barata. O sea, el cristianismo diluido, rebajado, el cristianismo religioso, que no tiene vida, no tiene sustancia. Bonhoeffer dice, eso es la gracia barata. Pero dice, hay otra cosa que es la gracia costosa. Y a eso él dice, es el discipulado. Y este hombre sostenía en su libro, dice, nadie puede ser un verdadero cristiano sin ser un discípulo. Y eso no suena muy popular, menos en esta época, ¿verdad? En donde en las iglesias cristianas hay pastores que son más como motivadores, ¿verdad? Son como esos coach de negocios en donde le dicen a las personas aquello que las personas quieren oír, en donde dice, oh, sí, tú dime lo maravilloso que soy, tú dime lo grande que soy, tú dime lo formidable que yo soy. Y de repente viene este hombre a decirnos que Cristo nos está invitando a morir. No parece un hombre con mucho amor. No parece un buen predicador. Pero le voy a decir algo. En descargo de este hombre, de Dietrich Bonhoeffer, él simplemente está haciendo eco de las palabras de Jesucristo, las cuales vamos a ver el día de hoy. Allá en Lucas capítulo 14, los versículos del 25 al 27. Mira lo que está diciendo hoy el Señor. Lucas 14, versículos del 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, o sea, con Jesús. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oh, tal vez tampoco no se oiga muy popular. Versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y vean lo que está pasando aquí. Bonhoeffer está haciendo eco de las palabras de Cristo. Dice, ¿de verdad tú quieres seguirme? Porque dice que mucha gente seguía a Jesús. Y van caminando, y va Jesús caminando, y voltea, y mira, grandes cantidades de personas. Y entonces Jesús dice, bueno, creo que tengo que aclararles algo. ¿Quieres seguirme? Tienes que morir. Mire, se ha dado un fenómeno curioso, hermano, en el cristianismo moderno. ¿Cuál es ese fenómeno? Que tú puedes ser un cristiano sin que eso afecte tu vida en lo más mínimo. Dice, tú puedes ser un cristiano, puedes vivir como quieras, puedes vivir, seguir teniendo tu viejo estilo de vida, tú puedes seguir haciendo lo que a ti se te antoja y al mismo tiempo puedes ser un cristiano. Simplemente pasa, levanta tu mano, haz una oración y sigue tu camino. Tú ya eres un cristiano, pase lo que pase, puedes seguir viviendo un estilo de vida incorrecto delante de Dios, pero eso no importa, tú sigue tu camino.
Mira, hay gente que dice, yo soy cristiano. Tú puedes verlo. Se ha dado el fenómeno, ahorita ya no mucho, pero cuando yo recién me salvé, se daba el fenómeno de los artistas cristianos, ¿va? Todo el mundo era cristiano. La Ninel Conde era cristiana, Yuri era cristiana, todo el mundo era cristiano. Pero tú los veías en su viejo estilo de vida. Hay gente, hermano, que sinceramente cree que puede seguir a Cristo bajo sus condiciones. O sea, yo soy cristiano, pero a mi modo. ¿Verdad? Yo sirvo a Dios a mi modo, con mis términos, con mis estándares. A mí no me importa lo que opinen los demás. Yo sirvo a Dios como yo quiero. Entonces Jesús voltea a verlos y les dice, te tengo que decir algo. Si tú me quieres seguir, lo vas a hacer bajo mis condiciones. Si alguno de ustedes quiere seguirme, dice, sin aborrecer su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay una diferencia, hermano, entre ser un simpatizante de Jesús y ser un discípulo de Jesús. Simpatizantes hay muchos, hermano, muchos, que pueden traer una cruz, pueden traer una playera, pueden decir de sí mismo que ellos son cristianos. Pero Jesús dice, a mí no me interesa tener simpatizantes. Yo quiero tener discípulos. Y aquí es en donde entra en escena esa palabra, discípulo. Yo le decía hace un momento que el progreso de una vida cristiana o la falta de progreso, todo tiene que ver con el discipulado. Discípulo. En griego la palabra es matetes, la cual se usaba para referirse a un aprendiz que seguía las instrucciones de un maestro. Eso era lo que significa la palabra matetes, un aprendiz que, valga la redundancia, aprende un oficio siguiendo las instrucciones de un maestro. Pero esa palabra tiene un significado más profundo. Matetes no solo es un aprendiz, es una persona que procura parecerse a su maestro aún en los detalles más minuciosos. Yo le decía, en la época de Jesús y el día de hoy también hay grandes multitudes que simpatizan con Jesús. Usted puede ver a veces estadios llenos, auditorios enormes, llenos de gente que van a un evento, van a una cruzada, van a una campaña evangelística, pero muchos de ellos solo son simpatizantes. Son cristianos, sí, pero bajo sus condiciones. Son cristianos siempre y cuando ser cristiano no sea demasiado incómodo, demasiado difícil o demasiado riesgoso. Dice, yo soy cristiano pero hasta aquí. Si después de eso va a haber más demandas sobre mi vida, si después de eso voy a estar en una situación incómoda, mi cristianismo llega hasta esta rayita. Eso, hermano, no es un cristianismo auténtico, es un cristianismo del doctor Simi. Es un cristianismo rebajado. No pide nada, no demanda nada. Es así como que tú le estás haciendo un favor a Jesús al levantar tu mano y decir, oh sí, yo quiero ser cristiano, pero Señor, nada más no te metas con mi vida. No me hables de tus demandas. Ese cristianismo barato es lo que Bonhoeffer llamaba así, la gracia barata, que no pide nada, no demanda nada, no exige nada. Pero Jesús dice, sí, yo sí te pido, yo sí te demando y yo sí te exijo algo, que mueras a ti mismo, que tomes tu cruz y que me sigas. Una cruz era un instrumento de muerte, era un instrumento de tortura, vamos a llamar, pero vamos a dejarlo en un instrumento de muerte. Hoy la cruz para nosotros es un adorno, es un símbolo, pero en el tiempo en el que Jesús está hablando es un instrumento de muerte. Y Jesús dice, a mí no me interesa tener simpatizantes, yo quiero discípulos. En Mateo capítulo 28, en los versículos del 18 al 20, vemos
Este deseo expresado de Jesucristo, en donde Él está hablando de estas realidades, lo que se conoce como la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, matetes, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué dice ahí? Solo algunas cosas, solo lo que les gusta, solo lo que les conviene. Dice que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, hermano, no quiere simpatizantes. ¿Y por qué le digo eso? ¿Por qué estoy insistiendo tanto con esto? Porque un simpatizante de Jesús solo va a seguir a Jesús mientras el camino sea agradable, ¿verdad? Un simpatizante de Jesús va a seguirlo a Él siempre y cuando vaya por autopista, o siempre y cuando vaya sentado en un asiento de primera clase, algo que no lo incomode, algo que no exija muchas demandas de Él. Dice: hasta aquí sí te sigo, Señor. Por terracería, no, por terracería no cuentes conmigo. Me tengo que subir entonces en la batea de la camioneta y tengo que ir atrás. No, olvídate, Señor, yo no quiero nada de eso. Y entonces esa gracia barata de la que habla Bonhoeffer dice: no, si algo es riesgoso, si algo es difícil o si algo es incómodo, yo no quiero seguir al Señor. Entonces por eso Jesús dice: no me interesan los simpatizantes, yo quiero un discípulo. Porque a veces Dios nos va a poner en situaciones que no son nada cómodas, nada fáciles y nada sencillas. A veces Dios nos va a dar encargos, comisiones a sus seguidores, aquellos que tenemos el nombre de cristianos, que no son nada sencillas. Mira, piensa por un momento en Ananías, un matetes, o sea, un discípulo de la iglesia de Damasco, allá en el libro de los Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 vemos a este hombre, un discípulo de la iglesia de Damasco, que está recibiendo, parece que el maletín de Misión Imposible. ¿Alguna vez los que ya son un poquito más para allá, sí vieron la serie de Misión Imposible? Ya después ya salieron las películas, ¿verdad? Con Tom Cruise y que anda así como en una tela de araña y sacaron toda una serie de películas. Pero en los años, no le quiero decir que años, hace muchos años, había una serie que tiene la misma temática. La persona que iba a cumplir la misión se encontraba un maletín en un teléfono, en una tienda, en cualquier lugar, y en ese maletín lo abría y había una grabación y le decía: tú tienes esta misión. Era una misión muy arriesgada, era una misión muy difícil, y aparentemente la persona que lo iba a hacer tenía todo en su contra. Una vez que él escuchaba la misión, tenía que cerrar el maletín porque el mensaje se destruía. Y ya nada más cuando cerraba el mensaje se veía como el humito salía alrededor del maletín. Bueno, allá en Hechos capítulo 9 vemos a este matetes, a este discípulo, recibiendo el maletín de Misión Imposible. Su nombre es Ananías. Y mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 17. Había entonces en Damasco un discípulo, póngale atención a esa palabra. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo.
Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Me detengo aquí. Aquí está Ananías abriendo el maletín de Misión Imposible. Y cuando él escucha lo que tiene que ir a hacer, créame, un nudo se le hace en la garganta, porque Saulo de Tarso no tiene ninguna buena fama. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí, o sea, en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve. Me voy a volver a detener. El Señor no dijo: oh, es cierto, Ananías, ¿cómo se me ocurrió ponerte en esta situación tan riesgosa, verdad? Si, discúlpame, Ananías, creo que exageré. Cierra el maletín y olvídate, haz de cuenta que no pasó nada. No. El Señor le está diciendo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vea, aquí Saulo va a convertirse él también en un matetes. Y también va a pasar por ese camino de la dificultad. Pero mientras tanto, Ananías, el de los matetes, dice: esta es tu misión, Ananías. Ve y haz lo que te digo. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías tenía miedo. Ananías sabía que esa era una misión riesgosa y peligrosa. Pero Ananías era un discípulo. Ananías no era un simpatizante. ¿Qué haría un simpatizante? No, Señor, eso está muy difícil. Eso está complicado. Mira, a consecuencia del año de pandemia que ya llevamos, porque aquí en México ya llevamos un año, un poquito más de un año, una gran cantidad de iglesias cristianas han cerrado sus puertas de manera definitiva. ¿Cuál es la razón principal? La gente dejó de congregarse. La gente dejó de ir, dejó de haber recursos. Obviamente, los costos, nada más, porfa, dejó de haber recursos y tuvieron que cerrar. ¿Por qué razón? Porque la gente, mucha gente, dejó de ir a la iglesia por temor a contagiarse de COVID. Era mucho riesgo. ¿Cómo iban a ir a la iglesia con COVID? Pero le voy a decir algo. De toda esa gente que dejó de ir a la iglesia porque había riesgo de COVID, le apuesto, lo que usted guste, que la gran mayoría, el 90 y tantos %, no dejó de ir a trabajar. Y ahí también había riesgo. No dejó de ir a las tiendas a comprar. No dejó de reunirse en lugares con familiares, con amigos para celebrar fechas especiales. Siguieron viviendo la vida dentro de lo que cabe en la normalidad. Pero en la iglesia sí hay COVID. En la iglesia hay riesgo. ¿Cómo voy a poder? ¿Cómo voy a ir ahí? Eso está muy peligroso, Señor. Bueno, esos son los simpatizantes. Las iglesias que están llenas de simpatizantes en lugar de discípulos son las iglesias que de algún modo ya no pudieron seguir sosteniéndose. Porque ya, mire, ¿sabe qué es lo que fortalece a una iglesia? La base de discípulos. Eso es lo que fortalece a toda iglesia. Mira, un simpatizante va a evaluar la situación para ver si le conviene hacer la voluntad de Dios. ¿Me conviene? ¿Me convendrá hacer la voluntad de Dios? Sabe cuál es la voluntad de Dios, sabe qué es lo que tiene que hacer, pero un simpatizante sopesa, ¿verdad? La situación. Dice: ¿qué tan riesgoso es? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan incómodo es? Un discípulo, por el contrario, el que ha recibido la invitación de: ¿quieres seguirme? Tienes que morir a ti mismo.
Un discípulo se va a arriesgar, como Ananías, a hacer. Mira, Ananías no sabía todo lo que había ocurrido en el camino a Damasco con Saulo. Él corría el riesgo de que ahí Saulo se enchamucara, lo matara, lo acabara, pero el Señor le dijo: tú ve, tú haz lo que te digo, Ananías. Ahora, no estoy hablando de ser irresponsable, hermano. Usted sabe que durante una buena cantidad de meses cerramos el lugar, estuvimos tratando de cuidar a los hermanos, estuvimos tratando de tomar nuestras precauciones y lo seguimos haciendo, pero estoy hablando, hermano, de tener un corazón de discípulo. Un corazón de discípulo puede tener miedo, pero nunca es un cobarde. Son dos cosas muy diferentes. Miedo todos tenemos. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Todos tenemos miedo de algo, de alguien, de alguna situación. Pero un discípulo con miedo y todo, él nunca es un cobarde. Él da el paso siguiendo la voluntad de su maestro, de aquel a quien él está pretendiendo imitar. Quiero hablar en un segundo lugar de la razón de ser del discipulado. Yo le decía hace un momento que a veces confundimos el concepto de discipulado, ¿verdad? Hay lugares en donde dice: ven a este discipulado, y es un campamento de 3 días, en donde dicen: estos 3 días vamos a aprender de teología, vamos a aprender de la Biblia, vamos a aprender de todas estas cosas, y está bien, son buenas actividades, pero un discípulo no se forma en 3 días. Ni un discípulo se forma haciendo tareas o investigaciones como en la escuela, pasando exámenes escritos. Un discípulo no se forma así. Según la Biblia, no es mi opinión, no es algo que el pastor, no. La Biblia dice algo diferente de cómo se forma un discípulo. ¿Sabe cómo se forma un discípulo? Un discípulo se forma sirviendo. Así se forman los discípulos. El discipulado cristiano es más acción que teoría. Un discípulo es uno que se pone bajo la autoridad de alguien más para servir a las necesidades de toda la iglesia. ¿Quiere verlo? Hay varios ejemplos, pero quiero ver uno allá en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 6. Dele unas vueltas a sus páginas. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios y ponga atención en los detalles, en las palabras. Hechos capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿De quién? La multitud de los discípulos. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, todos los que estaban ahí, tanto discípulos como simpatizantes. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y en este texto, en este pasaje de la Escritura, hay varias verdades que nos conviene conocer. ¿Cuál es la primera de ellas? Le voy a decir una que me parece sumamente importante. Los discípulos surgen del seno de la iglesia local.
Le voy a decir esto. La iglesia local. Cuando hablo de la iglesia local, me refiero a una iglesia en una ciudad, ¿verdad? Ya sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo en todo el mundo, pero cuando hablo de iglesia local, me refiero ya en concreto a esta iglesia, la iglesia de Cholula, la casa del alfarero Cholula. La iglesia local está diseñada por Dios para ser autosustentable. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con esto? Que las necesidades de la iglesia local, todas las necesidades ministeriales, necesidades financieras, necesidades de servicio, todas las necesidades de la iglesia, según el diseño de Dios, van a ser suplidas por los hombres y mujeres que conforman la iglesia. La iglesia está diseñada, toda iglesia local tiene un diseño de parte de Dios para ser autosustentable. Usted no ve en el libro de los Hechos a los apóstoles organizando bazares o kermeses o poniendo un puesto de chalupas afuera de donde se reunían para sustentar las finanzas de la iglesia. ¿Usted no ve eso? Usted no ve a los apóstoles pidiendo caridad, boteando en las calles de Jerusalén. Es que no tenemos para los gastos de la iglesia. No. ¿Qué es lo que usted ve en el libro de los Hechos cuando hay una necesidad financiera? A los hombres y mujeres de la iglesia trayendo ofrendas extravagantes, despojándose de lo que ellos tienen para las necesidades de los demás. Eso, hermano, es un discípulo. Un discípulo no está, sí voy a dar para la iglesia, pero ¿y tú qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? O sea, yo doy. Mire, no quiero ofender a nadie, no quiero sonar ofensivo, pero si la iglesia va a depender de a ver qué vendemos, ¿verdad? Si vendemos chalupas o tacos o tortas para que hermanos consuman y se suplan las necesidades de la iglesia, creo que algo no estamos entendiendo bien del modelo bíblico. No vemos eso en la iglesia. Vemos gente que dice que de todo su corazón, mire, gente que vendía sus propiedades, sus casas, sus terrenos, traía el dinero a los pies de los apóstoles. Eso, hermano, el día de hoy, si se hiciera, créame, surgiría un escándalo en YouTube, en las redes sociales. Ese es un pastor rapaz, esa es una iglesia devoradora de ovejas. Mira, hay gente que en las redes sociales dice, no, el diezmo es incorrecto, el diezmo no es de Dios, el diezmo no lo deberían dar, el diezmo es del Antiguo Testamento. Aquí en el libro de los Hechos vemos a gente que no está dando el 10%, vemos a gente que está dando el 100%. El 100%. Y estamos en el Nuevo Testamento. Un simpatizante va a decir, bueno, voy a dar lo que me sobre ahí. Me quedaron unas moneditas ahí. Para la iglesia. Las necesidades de la iglesia tienen, por lo menos de acuerdo al diseño de Dios, son suplidas por los hombres y mujeres de la misma iglesia. Cuando hay necesidades ministeriales, necesidad de servidores, usted no ve a los apóstoles poniendo un anuncio ahí en el periódico El Sol de Jerusalén diciendo, necesitamos servidores para la iglesia. No. ¿Qué es lo que dice? A ver, hermanos, de entre todos los discípulos vamos a escoger a 7 que tengan estas características. Ahora, no los iban a poner luego en un puesto de responsabilidad. ¿Qué era lo que hacían? Servían las mesas. A la hora del café, ellos eran los que estaban atendiendo a los hermanos, eran los que estaban cuidando la entrada, cuidando el estacionamiento, viendo cuáles eran las necesidades. ¿De dónde están surgiendo esos discípulos? De dentro de la misma iglesia. Por eso es que yo le decía, el diseño de Dios para la iglesia local es que esta sea autosustentable. ¿Verdad? No vamos a mandar a pedir, tráiganos un predicador, tráiganos un músico. Ahora yo entiendo, digo, y en el compañerismo tenemos esa bendición de contar con predicadores que vienen y nos bendicen. Pero no es decir, bueno, ahora, ¿quién nos ayudará en la escuelita? A ver, consíganse una buena maestra que tenga técnicas de pedagogía. No. Surgen de aquí mismo. Segunda verdad,
Son los discípulos, hermano, los que fortalecen a la iglesia. Los simpatizantes, hermano, son los que van a venir y a esperar ser atendidos. Mire, en cada iglesia, en todas las iglesias, lo vemos aquí en Jerusalén, hay personas que solo esperan recibir un beneficio de la iglesia, ¿verdad? Vienen con sus necesidades, sea la que sea, vienen con sus necesidades y esperan recibir. A ver, ya vine. ¿Qué van a hacer por mí? Y si esas personas no son atendidas como ellas deseaban o esperaban, comienzan a murmurar. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Va a haber gente, hermano, así, con una mentalidad consumista. Viene, yo vengo, me nutro de la iglesia, me salgo y luego vengo. Y si no me atiendes bien, voy a poner una queja en el buzón. En este lugar no lo atienden bien a uno. Pero gracias a Dios que también hay personas que se levantan a servir. Esas personas son las que engrandecen a la iglesia local, hermano. Son las personas que atienden a tus hijos en la escuelita, son las personas que están cuidando tu coche allá afuera, son las personas que limpian este lugar para que cuando tú llegues el lugar ya está limpio, ya está presentable, está digno, son las personas que están conectando cables, quitando, poniendo, haciendo lo que tienen que hacer. Esa gente es la que bendice a la iglesia local, créame, los servidores son una tremenda bendición para la iglesia. Un simpatizante puede venir y ayudar una vez que lo sintió, que sintió esa vocecita, ¿verdad? Y me nació servir a Dios. Hoy, pastor, hoy quiero, ¿me permite venir y hacer la limpieza? Bueno, es que lo sentí de Dios. Pero a los 8 días ya no siente de Dios y ya no quiere hacer nada, ya no quiere moverse. Por el contrario, un discípulo, hermano, es constante en su tiempo, en su servicio, en el compañerismo hemos aprendido algo, hermano. Los servidores tienen que ser discípulos, o sea, gente que se deja enseñar. Porque un simpatizante va a servir a su modo, ¿verdad? A un simpatizante no le gusta que lo manden, no le gusta la autoridad, no le gusta que nadie le diga, mire, yo trapeo, pero yo trapeo así. O sea, si le gusta, si no, ahí la dejamos. Un discípulo, acuérdese que es un aprendiz, está aprendiendo de otro, porque todo tiene una razón de ser. Un discípulo, un matetes, es alguien que aprende. Entonces le tengo, bueno, yo lo sabía diferente, pero las cosas veo que aquí se hacen así, está bien. Pone su voluntad bajo sujeción, bajo autoridad. Un simpatizante difícilmente va a dejar ser enseñado. ¿Se acuerda cómo comencé esta predicación? Con una pregunta. Porque hay gente que progresa en su cristianismo y gente que se queda estancada o gente que hasta el final termina desviándose. Yo le decía, todo tiene que ver con una palabra, discipulado. Si alguien no se sujeta, no se pone bajo autoridad, créame, va a ser prácticamente imposible que esa persona haga un progreso. Porque si en cosas tan sencillas como el decir, hermano, necesito que estés una hora antes aquí para orar, para acomodar las cosas, si en cosas tan sencillas tienen problemas, si en cosas tan sencillas como para decir, hermano, aquí tenemos que formarnos de otra manera, tenemos que hacer esto. Si en cosas tan sencillas ellos no se dejan ser enseñados, como dijo el Señor, ahora imagínense cuando les hablemos las celestiales. Va a ser prácticamente imposible. Pero un discípulo asume eso como parte de su aprendizaje, como parte de su enseñanza. Dice, ok, estas son las demandas, las asume. Dietrich Bonhoeffer dijo en su libro, el discipulado significa someterse a la ley de Cristo, que es la ley de la cruz. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? Si tú quieres ser mi discípulo, agarra tu cruz
Muere a ti mismo y camina detrás de mí. Yo te estoy enseñando el camino de la cruz. Cuando Jesús dijo eso, Él no lo dice sentado, ¿verdad?, en una hamaca con un coco y dice, bueno, trabájale tú. No, dice, yo te estoy enseñando cuál es el camino que hay que seguir. Ser un discípulo es costoso. Hay un costo. Eso es lo que dice Bonhoeffer, la gracia costosa. Ser un discípulo es costoso. Hacer discípulos, hermano, también es costoso, créeme. Pero es más costoso el dejar de hacerlos. ¿Por qué se lo digo? Porque hay doble responsabilidad y doble pérdida. Un pastor que no está formando discípulos es un pastor que no está cumpliendo la gran comisión. Así se lo digo. Un pastor que no forma discípulos, que no trabaja sobre vidas, que no le enseña a ciertas personas, porque también acá no tenga miedo, ¿eh? No diga, entonces aquí, no, aquí es el que quiera. Dijo Jesús, si alguno quiere, puede venir. No, yo no quiero, está bien. Mire, que un pastor haga discípulos es costoso también. Es invertir tiempo, es invertir paciencia, es sufrir desilusiones muchas veces, es trabajar con gentes, a veces limar esas o tener asperezas con personas, porque cuando llegamos a la iglesia, la mayoría de nosotros llegamos en un estado, creo que es correcto, si es correcto para los diamantes es correcto para nosotros, llegamos en un estado bruto, ¿verdad? Pues le decía así, si para los diamantes eso es... No se ofende un diamante, que si es un diamante en bruto, no dice, ¿por qué me dice así? A veces pulir, ¿verdad? Pulir la vida, el carácter de un hombre es costoso. A veces discípulos pueden empezar a tomar malas actitudes con el pastor. ¿Y por qué esto y por qué el otro? Pero le voy a decir, sí es costoso ser un discípulo y hacer discípulos, pero es más costoso dejar de hacerlos. ¿Por qué? Porque una iglesia sin discípulos, que no forma discípulos, es una iglesia condenada a la extinción. Y lo vemos. Yo le decía, porque hay tantas iglesias que han cerrado sus puertas. Tal vez cada domingo estaban llenas, pero de simpatizantes, de gente que no tomó ese compromiso de decir, esta es mi iglesia, la iglesia donde Dios me puso, este es mi pastor, aquí yo voy a servir, aquí yo voy a tomar riesgos, aquí yo voy a trabajar. Y créeme, Dios se encarga de sostener a una iglesia fiel. Dietrich Bonhoeffer dijo, la gracia barata es la enemiga mortal de la iglesia. Ahora quiero ir a mi último punto. También las mujeres pueden. Porque cuando hablo de discípulos, tal vez las hermanas digan, qué bueno, esta no era para mí, gracias a Dios. Y digan, el discipulado es solo para hombres, ¿verdad? Pero le voy a decir algo. El discipulado cristiano es tanto para hombres como para mujeres. Hay en el libro de los Hechos capítulo 9, ahora dele una vuelta más a su Biblia, Hechos capítulo 9, en los versículos del 36 en adelante vemos un ejemplo muy claro de ellos. Se trata de Tabita, una hermana de la iglesia allá en Jope. Dice Hechos capítulo 9, versículos del 36 en adelante. Había entonces en Jope, una ciudad, una discípula. Vea el nombre que le pone la Biblia. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas.
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Ve el testimonio de esta tremenda mujer. Es una mujer, y la Biblia le dice discípula. Mira, en el compañerismo, hermano, no creemos en pastoras, ¿verdad? No creemos en mujeres predicadoras. Ah, qué machistas, eso no es inclusión. Le voy a decir por qué no creemos. Porque en la Biblia nunca vemos una pastora. En la Biblia nunca vemos una mujer predicadora, una mujer liderando una iglesia. Una sola vez veo una mujer pastora en la Biblia, y se trata de Raquel, la esposa de Jacob. Pero Raquel se llevaba chivos y borregos ese era lo que ella pastoreaba. No pastoreaba almas. En el compañerismo no creemos en pastoras ni en mujeres predicadoras, pero creemos en mujeres de Dios que pueden convertir con sus dones y talentos en una tremenda bendición para su iglesia. Mira, cuando el apóstol Pedro llegó a lo que iba a ser en apariencia, ¿verdad? Iba a ser un servicio funerario. Tú viste la historia, Tabita murió y la están preparando. Se enteran que Pedro anda dando un avivamiento en una ciudad cercana y le dicen: Pedro, ¿puedes venir a dirigir el servicio funerario de la hermana que se murió? Lo que parecía que era un servicio funerario, hermano, cuando Pedro llegó, dice que las hermanas de la iglesia lo rodearon y le enseñaron las cosas que esta discípula hacía mientras vivía. Dice: Pedro, Tabita era una mujer llena de virtudes, era una mujer generosa, era una mujer que ayudaba a la iglesia. Y dice que le mostraban, mira, el trabajo de esta mujer era evidente para toda su iglesia. Tabita era una discípula auténtica, ella tenía las marcas del discipulado, era una mujer servicial, era una mujer generosa, era una mujer que tenía corazón por su iglesia. Yo le decía hace un momento, un discípulo es alguien que renuncia a sus propios derechos con tal de beneficiar o de bendecir a otros. Tabita era una discípula. Seguramente Tabita nunca predicó un sermón en su iglesia. No la vemos diciendo eso. No le dijeron las mujeres a Pedro: oh, Pedro, si vieras qué tremendos sermones predicaba Tabita. No, Tabita conocía su rol dentro de la iglesia y no estaba inconforme con ello. Tabita tal vez nunca predicó un sermón en su iglesia, tal vez nunca dirigió un evangelismo, tal vez nunca dirigió un estudio bíblico en casa, pero Tabita puso su tiempo y sus manos al servicio de su iglesia. Eso, hermano, es lo que es un discípulo. Yo le decía hace un momento, discipulado no es un curso intensivo de teología, discipulado no es un campamento, discipulado no es matricularse en un instituto bíblico. Eso es preparación. Discipulado es servicio. Y eso no es exclusivo de hombres. También las mujeres pueden, hermana. Usted tiene dones, tiene talentos que debe poner a trabajar a favor de la iglesia. Mire, hay necesidades dentro de la iglesia y también alrededor de ella que solo las manos y el corazón de una mujer pueden llevar a buen puerto. Hay cosas aquí dentro de la iglesia que solo las manos y el corazón de una mujer pueden traer a un buen puerto. Piensa en los niños de la escuelita. Hay vidas, pequeñas vidas que usted con su femineidad, ¿verdad? Con su corazón de mujer, de mamá, usted puede beneficiar a esas pequeñas vidas que hoy se están depositando en nuestras manos, porque esas pequeñas vidas un día van a ser los hombres y mujeres del día de mañana. Piense en eso. Usted puede bendecir a esos niños. Piense en todas las cosas que usted puede hacer a favor de su iglesia.
Piensa en esas mujeres, en esas amigas suyas, vecinas suyas, parientas suyas, compañeras suyas, a quienes usted puede hablar de Cristo. ¿Sabe qué hacemos por lo general en nuestras iglesias? Tratamos de hacer las cosas por la derecha, ¿verdad? No permitimos que un hombre le dé seguimiento ahí a la hermanita nueva, a la conversa nueva, por mejores buenas intenciones que tengan. Es que le quiero enseñar la Biblia, ¿verdad? O que mujeres le den seguimiento o le enseñen la Biblia a un hombre. No nos hacemos patos, hermanos. Sabemos que el diablo es diablo. Pero piensa usted, hermana, en las mujeres a quienes usted puede tocar con su ejemplo. Es decir, yo voy a la iglesia por esto, yo sirvo a la iglesia, yo bendigo a mi iglesia por estas razones. Eso era lo que hacía Tabita. Después de muerta, la gente hablaba de ella. Y le digo, y ella nunca la vemos en la Biblia predicando un sermón, ni a las mujeres diciendo, si viera qué bien predicaba la hermana. No, ella está contenta en su rol, haciendo las cosas. Yo le decía, en el compañerismo no creemos en pastoras, no creemos en... incluso mi esposa, ella no es la pastora, es la esposa del pastor. Si yo fuera doctor, mi esposa no sería la doctora, ¿verdad? Si yo fuera, ¿qué le gusta? Mecánico, mi esposa no sería la mecánica. Es como los chistes que luego cuenta mi hijo Fer, y dice, ¿sabes qué es la foca? Dice, es la esposa del foco. Bueno, esos son los chistes de Fer. No creemos en eso, pero sí creemos en que las mujeres de Dios, con las virtudes de una mujer, pueden representar una gran bendición para la iglesia, porque de eso se trata ser discípulo. De eso se trata. Así es que si usted es un hombre o una mujer de Dios en esta mañana, conviértase en un discípulo. Jesús dijo, volteó y miró a una multitud que lo seguía. Dijo, bueno, hay un filtro aquí. O sea, aunque todos ustedes vienen detrás de mí, no todos ustedes están comprometidos. ¿Quieres seguirme? Debes dejar de ser un cristiano de ocasión. Debes dejar de ser un cristiano social. Bueno, hay cristianos sociales, hermano. Hay muchos cristianos sociales. De veras, le digo, hasta gente que uno ni se imaginaría. ¿A poco este es cristiano? Sí, porque mandan algún imagen con un versículo, porque traen un pescadito en el coche, porque tienen un cuadro con un pasaje bíblico en su casa. ¿A poco es usted cristiano? Miren, ni se le notaba. Esos, hermano, van y vienen, como las olas del mar. Pero los discípulos son como esas rocas sobre las cuales un ministerio, una iglesia local empieza a extenderse, a multiplicarse. ¿Sabe cómo termina Hechos 6:7? Dice que después de que estos 7 discípulos comenzaron a servir, dice que el número de discípulos empezó a aumentar, porque el discipulado es algo contagioso. Yo lo veo allá en Tlaxcala. Hubo un tiempo en el que hubo una temporada en donde había un ujier, y después hubo 2, y después hubo 3. El día de hoy hay como unos 20, y desde niños de unos 11, 12 años que ya tienen un poquito de más responsabilidad, teniendo su propio ministerio, sirviendo a Dios, sirviendo a los hermanos en la iglesia. Y también hay hombres que llevan años en la iglesia, mujeres que llevan años en la iglesia y que simplemente entran, se sientan y se van. Eso es la realidad. Vamos a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. Dietrich Bonhoeffer hablaba de un cristianismo diluido, de un cristianismo religioso, ¿verdad?
sin sustancia. Y este hombre le puso un título. Dice, esa es la gracia barata. La gracia barata te permite ser un seguidor de Jesucristo, un simpatizante de Jesucristo, sin realmente tener un compromiso con Él. Hay personas que quieren vivir en unión libre con Cristo, ¿verdad? Dice, bueno, mientras nos quiéramos, mientras esto pues funcione, mientras esto no represente incomodidades para mí, te voy a seguir, pero el día en que yo me canse, el día en que ya no me gusten, el día en que me esté incomodando, hasta aquí quedó. Eso, hermano, es la filosofía del mundo, ¿verdad? Vivamos en unión libre, hasta que funcione. Pero Cristo no vive en unión libre con su iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Ese es el plan de Él. A veces podemos pensar que podemos ser cristianos en nuestros propios términos, con nuestras condiciones, como decimos, a nuestro modo. Y Jesús dice, no es así. Te tengo que aclarar algo. Si tú quieres verdaderamente ser mi discípulo, tienes que aborrecer tu propia vida, tienes que aborrecer tus afectos más entrañables, agarrar tu cruz, es decir, morir a ti mismo y seguirme. Eso es el alto costo del discipulado. No fue popular en sus tiempos y en estos tiempos tampoco es popular, porque el cristianismo diluido se ha extendido como una plaga. Personas que pueden vivir como si nada hubiera ocurrido. Una vez hicieron una oración, pero se levantaron de ese altar y vivieron su vida como si Dios no existiera. Cuando nosotros invitamos a alguien a recibir a Cristo, generalmente les decimos, este es el primer paso de una larga carrera con el Señor. Este es un primer paso. No es el único, es el más importante probablemente, pero no es el único. Porque Jesús no quiere tarjetas llenadas. Jesús quiere discípulos, matetes, que aprendan a imitarlo en los detalles mínimos. Ser discípulo es costoso, hermano, muy costoso. A todos nos ha costado, todos los que hemos pasado por el proceso del discipulado. Venimos con nuestras ideas, venimos con nuestros prejuicios, venimos con nuestras propias maneras de ver las cosas, y cuando alguien imparte en nosotros el discipulado, la enseñanza, el modo de vivir la vida cristiana, tal vez muchos nos resistimos, muchos nos duele, nos pesa, nos incomoda. Bueno, de eso se trata el discipulado. Ser un discípulo, hermano, y hacer discípulos es costoso, pero es más costoso no hacerlos. Porque una iglesia que no hace discípulos es una iglesia condenada a la extinción. Y un pastor que no hace discípulos es un pastor que no está cumpliendo la gran comisión. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Esto no es un asunto de roles. Esto es un asunto de disposición del corazón. Mi sermón comenzó con una pregunta: ¿por qué hay gente que progresa en su cristianismo y gente que no? Gente que en el mejor de los casos se estanca y en el peor de los casos se desvía. Y yo le decía, todo tiene que ver con una palabra: discipulado. Gente que se dejó enseñar, gente que dejó que alguien impartiera algo de Dios sobre su vida y lo recibió. Hemos tenido aquí mucha gente, hermano, muchos que han pasado, que han ido, que han venido, pero también hemos visto cómo Dios ha tocado ciertos corazones, ciertas personas, ciertas familias que han estado en los momentos difíciles, en los momentos fáciles, y dices, ¿cuál es la diferencia? Bueno, unos se dejaron enseñar y otros no. Esa es la diferencia, no hay más. No es cuestión de inteligencia, no es cuestión de simpatía, es simplemente una disposición del corazón. Mujeres,
Ustedes pueden convertirse en una tremenda bendición para la iglesia. Esto no es un asunto solo de hombres. Yo me enfoco, yo trato con los discípulos, con aquellos que se han dejado formar, yo trato con ellos. Pero eso no quiere decir que hago a un lado a las mujeres o que eso no, o que no me interesa. No, aquí Dios las puso a ustedes por algo. Ustedes pueden bendecir esta iglesia con sus dones, sus talentos, con su femineidad. Seguramente nunca van a estar predicando en este púlpito, pero ustedes pueden causar un efecto perdurable, así como Tabita, en las vidas de la iglesia. Piensa en esos niños. Usted les va a enseñar a ellos. Cosas que Dios le ha enseñado a usted son la generación que sigue. Su corazón de madre, su corazón de mujer, puede enseñarles con ternura, con paciencia, con cariño. Esas mujeres a quienes ustedes conocen, esas mujeres de aquí mismo de la iglesia con que usted puede comenzar una relación de amistad. Todos tenemos algo que hacer aquí. Yo quiero que ahí desde donde estamos, quiero que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Necesitamos ya volver a acomodar todo esto para poder abrir los altares una vez más. Pero necesitamos ahorita orar. Yo quiero que ahí en donde está, cada uno de ustedes, si Dios ha hablado a sus vidas, ore. Mientras tanto, yo voy a invitar a personas que no conocen a Cristo, que están tal vez en este lugar, o que están en las redes sociales y no conoces a Jesús. Yo te voy a invitar que levantes tu mano, que me dejes orar por ti. El primer paso en la vida cristiana es este: venir al Señor, arrepentirte de tus pecados, dejar que Él te lave con su sangre, que Él te dé una vida nueva, y después de eso comienza ahora sí la carrera. Mientras la iglesia está hablando con el Señor, está tratando asuntos con el Señor, yo voy a guiar a estas personas en oración. ¿Hay alguien aquí en este lugar? No. Bien, me dirijo a los que están en redes sociales. Quiero que me acompañes a hacer esta oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy te doy las gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Hoy traigo mi vida delante de ti. Es una vida que el pecado ha deformado, ha descompuesto, ha arruinado. Pero hoy te pido, Señor Jesús, que tú me des una vida nueva, una vida limpia, una vida diferente, una vida en la cual podamos tener un corazón en el que tú seas el Rey. Hoy renuncio a mis pecados, hoy renuncio a esas cosas que te ofenden. Hoy te pido, Señor Jesucristo, conviértete en mi Salvador, conviértete en el Señor de mi vida. Te lo ruego, mi Dios. Amén.